tal? Soy Alberto Martín Cordero, bienvenidos a este congreso All-Pos, que una de las características que tiene es que engloba todas las situaciones que pueden ocurrir en un paciente geriatra. Y bueno, el mercado de los gatos ha crecido en los últimos años a un ritmo exponencial. Y una de las diferencias mayores, aparte de que son diferentes especies con los perros, es que los gatos son más longevos. Entonces la longevidad, al igual que en los perros, se ha visto aumentada en relación con las características de modernización que tenemos en medicina veterinaria, y no nada más en medicina veterinaria, sino en la atención clave del cuidado de las mascotas. Los propietarios ahora son más conscientes del cuidado de las mascotas, y los propietarios de gato elite, que es como llamo a esas personas que realmente ponemos especial cuidado en la salud de los gatos, aportan mucho más información que las que nos vemos en pacientes caninos. Tienen una relación mucho más estrecha y en particular considero a los clientes de gato una especie completamente distinta que los clientes de perro. Ahora, es muy importante que les comente un poco de mi experiencia personal con los gatos. Hace algunos años yo no tenía un gato de mascota, los atendía como siempre, como muchos de ustedes, pero no entendía muy bien esa relación, no me gustaban incluso mucho los gatos. Tuve un gato hace algunos años y ahora es mi adoración, es mi mascota, la quiero mucho y he entendido ese vínculo importante que se tiene como propietario hacia los gatos. Y esto también ha repercutido en mi práctica profesional, porque directamente los clientes de gatos se dan cuenta si tú tienes gato o si tienes experiencia manejando gatos. Y eso lo hacen desde los primeros tiempos de contacto en la consulta. Entonces, el gato geriatra desarrolla ciertas patologías que tenemos que estar conscientes y que tratamos de prevenirlas para que no se agraven. Y en situaciones dermatológicas ocurre muy similar. Este paciente que ven ahí tenía 30 años de edad cuando lo atendí. Es extremadamente raro que pudiéramos ver un perro de esta edad. E incluso cuando yo vi este gato y el propietario me dijo que tenía 30 años, pues lo dudé. ¿Sí? Incluso preguntaba a la chica que lo presentaba por ahí, tenía por ahí unos 36 años. Y decía, sí, yo la tuve desde niña, hasta se me ocurrió preguntarle a la mamá de la clienta si no le había cambiado el gato alguna vez que por ahí se perdió o se murió y lo que buscó un igual. Y me dijo que no era. Entonces tenía 30 años de edad. Este ya cursaba con enfermedad renal crónica, pero lo pongo como ejemplo para que veamos que no es tan raro ya ver pacientes de esta edad. Durante la historia clínica tenemos que considerar raza, porque hay situaciones que van de la mano con ciertas características raciales. Por ejemplo, los persa, esta situación de riñones poliquísticos, que de repente puede por ahí brotar y venir desde nacimiento, es un factor genético. ¿Sí? Hay razas con cierta predisposición, algunas dermatosis. Edad de presentación, ¿sí? ¿A qué edad comenzó el problema? Estamos lidiando con un problema que es crónico, o sea que lo tiene desde edad temprana y que ahora estamos viendo algunas complicaciones características, o simplemente es un problema completamente nuevo a lo que estábamos observando. La lesión que estoy observando en este paciente geriatra felino con problemas dermatológicos, ¿esa es la lesión inicial? ¿O esta lesión es la evolución de una lesión que por ahí apareció hace algunas semanas o meses? Entonces sí hay que entender si esta lesión es primaria o secundaria, y en caso de que sea secundaria, ¿cómo progresó? Quiero saber no solamente cómo era la lesión inicial, si es posible saberlo, sino también cuál es el tiempo de progresión que ha llevado para que esta lesión se desarrolle como la estamos observando actualmente. De igual forma, si el problema que estamos observando tiene un factor estacional, es decir, que se agrava en cierta temporada o que es un problema frecuente. Y también la dieta. ¿Qué está comiendo ese paciente? ¿Cuáles son las características nutricionales que ha estado recibiendo en los últimos años? Y si hemos visto que el problema actual viene derivado de un cambio de dieta directamente que se haya hecho en las últimas semanas o meses. El estilo de vida. Los pacientes con un estilo de vida indoor son diferentes a los que tienen un estilo de vida outdoor. Los pacientes con un estilo de vida
outdoor, afuera, que están libres, que juegan mucho, que salen. Son pacientes que también están expuestos a ciertas situaciones de enfermedad que muchas veces pueden ser oportunistas o estar relacionadas con un factor subyacente. Entonces, ya desde el tipo de estilo de vida también tengo que establecer yo qué tipo de control necesito. En ambos casos es recomendable un control importante de ectoparásitos, una inmunización adecuada, pero el paciente que está libre no nada más va a estar expuesto a ciertas enfermedades, sino también a ciertas situaciones de riesgo. Peleas con perros, ataques o agresiones de algunas personas que no les gustan los gatos o que sienten amenaza de algunas de sus mascotas porque los gatos estén cerca. En esos casos también hay situaciones de riesgo. Las terapias anteriores. Desafortunadamente en dermatología, y no nada más en dermatología, en medicina veterinaria en general, la cantidad de medicamentos que tenemos que son más específicos, más dirigidos y diseñados para los gatos es menor. Los gatos tienen un tracto intestinal más corto, las capacidades y necesidades de absorción son distintas a las del perro y hay muchos medicamentos que aunque los adaptamos para su uso en felino, muchas veces no son tan específicos como otros que fueron ya más diseñados y formulados para trabajar con gatos. Si existe una condición previa, que muchas veces existe, quiero saber qué medicamentos ha estado tomando este paciente, a qué dosis los está tomando, qué efectos han visto, cuál ha sido la respuesta a utilizar estos tratamientos que han venido manejando en las últimas semanas o meses y cuál es la presentación que están utilizando. Hay presentaciones de administración de medicamentos que muchas veces en gatos no son tan compatibles como en el caso de los perros. Hay medicamentos que por formulación es mejor que sean en suspensión, otros que sean mejor en cápsula, entonces cambia y sí es importante saber qué medicamento y en qué presentación la están manejando desde hace cuánto tiempo y sobre todo para qué condición y cuáles son los cambios que han visto al utilizar este medicamento con la condición que estamos observando o que está asociada a lo que estemos observando actualmente. Muchos pacientes con problemas dermatológicos en felinos van a tener signos de enfermedad sistémica, van a ser animales enfermos. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. El que un gato se sienta mal no se hace tan evidente como en los perros. Los gatos que se sienten mal se esconden, se guardan, salen menos, se vuelven menos sociables con el propietario, los ven nada más guardados, porque así es como manifiestan situaciones de enfermedad o dolor. Entonces tenemos que estar muy pendientes de signos de enfermedad sistémica porque pueden estar asociados al problema dermatológico que estemos observando en este momento. Todo lo contrario, si vemos un paciente sano, con una alimentación adecuada, que todo está bien y que hay una manifestación dermatológica, pero sí tenemos que estar muy al pendiente de signos de enfermedad sistémica. El examen físico en felinos, aparte de requerir un ambiente lo más libre de estrés que sea posible, a lo mejor el uso de algunos cojines que no les gusta tocar el metal a los gatos, el uso de feromonas en el consultorio, de tener muy limpio para que no sea capaz de oler orina de perro o de gato del anterior paciente que estaba ahí, tener una limpieza muy adecuada y dejarlo libre, ¿sí? Para que explore el consultorio, que se sienta más en confianza, no llegar a la jaula, abrirla y sacarla, ¿sí? Porque de por sí hay un estrés en el transporte, todavía generar el menor estrés posible durante el examen físico. Debemos de observar antes del manejo, en gatos es algo que hago todo el tiempo, dejo que salgan, les abro la jaulita para ver si salen de la jaula y empiezan a pasear por el consultorio. Si no es así, bueno, tengo que sacarlo con el menor estrés posible. Hay que palpar el cuello. ¿Por qué? Porque aquí es donde puedo empezar a sospechar de un hipertiroidismo. Si yo observo agrandamiento, ya sea unilateral o bilateral de la glándula tiroides, ¿sí? En cualquiera de los lados. Una auscultación cardíaca me permite evaluar si hay taquicardia, como hay en hipertiroidismo felino. Me permite evaluar que no haya sonidos pulmonares o cardíacos amortiguados, como en el caso del timoma. El timoma es un tumor en el mediastino, y el cual, dependiendo del tamaño de este tumor, puede generar sonidos apagados cardíacos, sonidos pulmonares apagados, o puede mostrar pacientes disneicos por esta incapacidad de extensión pulmonar por la presencia del timoma. Y vamos a hablar del timoma y de cómo genera una dermatitis exfoliativa más adelante, pero son situaciones que están asociadas ahí. La palpación abdominal, ¿qué me puede decir?
Si hay una enfermedad hepática o pancreática, masas o algo que se sienta como masa, entonces también tengo que ir a diagnóstico de imagen. Y recuerden que en geriatras, felinos, caninos, tenemos que recurrir al laboratorio clínico, a imagenología y a un examen físico muy concienzudo con el fin de poder observar que no existan ninguna otra característica de afectación de la salud. El examen dermatológico, vamos a empezar de la cabeza hacia la cola. Vamos a sentir la piel, vamos a ver qué hay a la periferia de las lesiones, si se pueden depilar fácilmente, si hay una lesión y hay fácil depilado alrededor de estas lesiones, si hay pápulas, pústulas o nódulos, que observamos directamente a la citología de estas lesiones. Entonces, si yo tengo pápulas, pústulas o nódulos, directamente me voy a ir a hacer citología para ver qué es lo que está ocurriendo, qué células voy a encontrar. Voy a tratar de hacer una palpación muy concienzuda porque muchas veces por el pelaje no se observan lesiones que puedes pasar por alto. Entonces sí hay que hacer un examen físico, un examen dermatológico en este caso muy completo. Hay que revisar la cavidad bucal también en el examen dermatológico. Las placas virales, ¿sí? Como es el caso del virus del papiloma o el carcinoma boguenoide in situ, como son algunos que pongo aquí, ocurren entre los 8 y 14 años en los gatos. Se pueden desarrollar en cabeza, cuello y tronco y son lesiones elevadas como en placas. ¿Sí? En particular, las placas virales son pequeñas, como si fueran unas pequeñas placas como en forma de nodulaciones, pero el carcinoma boguenoide in situ suele ser más grande, más elevado que las placas virales. En este caso, entonces es una diferenciación. El diagnóstico se va a hacer histológicamente, ¿sí? Por histopatología se va a distinguir entre uno y otro. El virus de la inmunodeficiencia felina te puede generar lesiones dermatológicas que pueden ser en algunos casos inespecíficas, pero algo de lo que hemos observado son lesiones exfoliativas, eritematosas, descamación, alopecia, como es este paciente que está aquí. Sí, podemos ver esta lesión inflamatoria y, por supuesto, cuando vemos un paciente con estas características, algunos de los diferenciales que nos vienen a la mente deben ser sarna notoédrica, dermatofitosis, ¿sí? Incluso un síndrome atópico felino ya crónico que te puede dar esto, otodectes sinotis, porque si hay un prurito crónico en esta área, pues tienes que revisar las orejas, vean estas zonas alopécicas, descamativas, y en este paciente, bueno, hacemos un test de identificación de virus de la leucemia y del SIDA felino y vemos que hay positividad para el antígeno del virus de inmunodeficiencia felina. Es un paciente con SIDA felino. Este es el mismo paciente con una progresión de 3 semanas. ¿Sí? Esta es la primera visita que tuvimos cuando diagnosticamos con el virus de inmunodeficiencia felina. Vean cómo progresó rápidamente. Hay que revisar que no exista otra situación subyacente, como por ejemplo dermatofitosis. ¿Por qué? Recuerden que los dermatofitos en particular tienen una característica de aprovecharse de situaciones de inmunosupresión. Y algo que tienen que recordar en pacientes con dermatofitos, que si yo tengo un gato con dermatofitosis que no está respondiendo o mejorando con el tratamiento, tenemos que pensar en una situación de enfermedad subyacente. ¿Sí? Y una situación puede ser leucemia, SIDA felino. Hay que buscar qué está pasando, micoplasma. Entonces tenemos que hacer un frotis sangre periférica para descartar micoplasma. Tenemos que buscar todas estas situaciones porque pueden hacer que las lesiones no sanen de manera correcta, ese paciente no mejore. Las micobacterias, por ejemplo, ¿sí? Son parásitos oportunistas, son bacterias, son micobacterias, pero se consideran como una especie de micobacteria parásita obligada. ¿Sí? Hay microbacterias que son saprófitas y que tiene que haber un inmunocompromiso. Y muchas veces esta infección diseminada se da en huéspedes con inmunocompromiso. Las micobacterias generan lesiones en placa elevadas, nodulares que pueden tener tractos drenantes supurativos y de endurecimiento en muchas áreas, particularmente en la zona abdominal. Y se puede dar en gatos que tienen más un estilo de vida outdoor o que pueden tener una enfermedad debilitante. Recuérdense que las micobacterias, para su identificación, tiene que hacerse por tinción ácido rápida, porque en una tinción normal no lo puedes ver fácil. Aunque en algunos casos puedes sospechar por ver estos bacilos
teñidos de manera negativa, digamos como si fueran fantasmas, ¿sí? Que se ve el espacio que correspondería al bacilo a la micobacteria, pero no teñido, sino en un fondo que no se tiñó, y esto te puede hacer sospechar. Pero la tinción más adecuada es la tinción de Ziehl-Neelsen o la tinción ácido rápida. Entonces, en este caso también, si sospechan de micobacteria, hay que también hacer este tipo de tinciones. Las micobacterias obligadas, por ejemplo, puede ser tuberculosis, que son causadas por el complejo Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis o microti, o por ejemplo la lepra felina. Así que hay lesiones muy similares a lo que les digo, se empiezan a hacer zonas de endurecimiento, zonas de supuración, erosión, ulceración con costras. Hay que descartar aquí procesos neoplásicos también. Aquí está otra imagen de una micobacteriosis atípica, donde vemos este endurecimiento y estas lesiones supurativas en un área abdominal. Otra lesión de erosión, ¿sí? En la zona abdominal, donde vemos esta placa ulcerada, erosiva, costrosa, con zonas de inflamación que se extienden. La nocardiosis es otra bacteria, es una enfermedad rara, genera una infección piogranulomatosa supurativa de la piel o incluso se puede ir a pulmones. Y muchas de estas bacterias, tanto nocardia como actinomyces, son bacterias oportunistas. Muchas veces hay una situación de una lesión y esta lesión se contamina de forma, digamos, secundaria con estas bacterias y empieza a generar áreas de celulitis, de nódulos ulcerados, abscesos o tractos drenantes. Clínicamente no se ve una distinción entre nocardiosis y actinomicosis. Esto lo haces en citología o, por supuesto, en cultivo. Ambos suelen ser organismos oportunistas que van a generar lesiones como esta. Si vean este tipo de lesión supurativa, que por supuesto dentro de nuestros diferenciales debe estar aquí una micobacteriosis. Por el tipo de presentación, de inflamación y de lesiones, una micobacteriosis podría también ser el caso en esta fotografía. Si vean cómo en nocardiosis vemos este tipo de lesiones supurativas, ulcerativas, si nos acercamos, vemos que hay tractos drenantes y que al presionar, bueno, hay material, que este material a la citología nos sirve. También otra manera de colectar citológicamente información de estas lesiones es que introduzcamos un hisopo en alguno de los tractos drenantes y antes de introducirlo se recomienda que limpiemos un poco la superficie. Si vamos a tomar cultivo de esto hay que limpiar la superficie con alcohol y después introducir el culturet lo más profundo posible para evitar contaminación secundaria externa. Vean, organismos filamentosos bacilares es lo que observamos normalmente tanto en nocardia como en actinomyces. Vean cómo forman un ovillo de bacterias que van siguiendo como un patrón lineal. ¿Sí? Son bacilos unidos unos con otros. Es muy característico en nocardiosis y también en algunas actinomicosis. Demodicosis felina es una situación que puede ocurrir también en gatos jóvenes, pero igual que en perros, si se mencionó anteriormente. La demodicosis en adultos siempre tiene una causa subyacente. En particular, la demodicosis felina, me parece que hay una situación de aparición geográfica, en ciertas zonas geográficas es más común. Y hay dos ácaros que han sido identificados dentro de las variantes de Demodex en gatos. Uno es el Demodex cati y el otro es el Demodex cornei, Demodex gatoi, que vamos a observar en unos momentos. El Demodex cati te puede generar eritema, hipotricosis, alopecia, escamas o costras. Uno de los diferenciales aquí es un síndrome atópico felino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque genera una zona de alopecia muy similar, entonces siempre hay que descartar demodicosis. Ahora, cuando tienes un gato adulto o geriatra con demodicosis, busca una causa subyacente. Virus de inmunodeficiencia felina, xantomatosis, diabetes mellitus. ¿Sí? Algo está mal, leucemia, micoplasma, tienes que buscar todos estos factores. Entonces, ¿qué hacemos? Laboratorio clínico. ¿Por qué? Porque es nuestro amigo en este caso. Demodex gatoi o Demodex gatoi habita en el estrato córneo. Las lesiones suelen reportarse como más pruriticas, de prurito moderado a intenso. Puede haber alopecia traumática, descamación, zonas de hiperpigmentación,
secundaria a estas lesiones de estarse rascando. Y por supuesto, erosiones y ulceraciones superficiales. El ácaro, el Demodex gatoi, es más corto, es un ácaro más, digamos, compactado que el Demodex cati que observamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Y su detección se puede dar más superficial. Al igual que en pacientes caninos geriatras, una de las enfermedades alérgicas que vamos a observar más frecuentemente es la alergia a la pulga. ¿Por qué? Por esta exposición constante que puede haber durante mucho tiempo. Y en gatos, como tienen una capacidad tan importante de quitarse la mayoría de las pulgas en pocos minutos, hay muy pocos propietarios que ponen atención al control de pulgas. Y me incluyo, una vez, por ejemplo, se me olvidó darle el control de pulgas a mi gata y ella no sale, tiene un estilo de vida indoor, pero sale al jardín, que de repente da a la calle y que de repente hay otros gatitos que sí andan por ahí. Y al rato ya estaba llena de pulgas, ¿sí? Cuando no tiene un contacto directo. Entonces, cuando los propietarios me dicen, no, es que mi gata no sale, yo les platico esta historia personal para que entiendan que la infestación de pulgas puede ocurrir en muchísimos lugares y que como el gato tiene la capacidad de quitarse las pulgas de una manera muy marcada, pues no observamos, es difícil observar este tipo de ectoparásitos ahí presentes. En ocasiones tenemos suerte y podemos observar alguno por ahí, pero no es común. En general solamente vemos las lesiones que igual tienen un patrón dorso-lumbar, al igual que en el perro, y ya, que puede haber incluso otros cuadros de asociación de síndromes dermatológicos, como es el síndrome del granuloma eosinofílico, sí que es pues placa eosinofílica, podemos ver dermatitis miliar. En alergia a la pulga también tenemos que revisar la cavidad oral, porque puede haber por ahí algunas lesiones. Ven a este paciente con dermatitis alérgica a la pulga. Vean qué delimitación tan marcada se tiene. Esta alopecia se observa que hay eritema. ¿Sí? En este controlamos el proceso inflamatorio y establecemos un control de pulgas marcado para que podamos tener, digamos, un mejoramiento clínico importante. Hay que revisar la cavidad oral porque observemos que puede haber lesiones ulcerativas importantes en todas estas áreas, ¿sí? en la boca. ¿Por qué? Por la misma reacción de contacto que se tiene con la pulga. El acicalamiento hace que se tenga contacto con partículas de pulga, con heces de pulga, y empezamos a tener reacciones como esta, se llama úlcera indolente, ¿sí? Donde empieza a consumirse parte de la zona labial. Hay ocasiones que es muy leve, hay que revisar lengua, paladar, ¿sí? Porque podemos encontrar lesiones similares, y muchas veces hay un montón de eosinófilos, hacemos ahí una citología, y en ocasiones, si no mejora, tenemos que establecer también antibioterapia. Aquí es otro paciente con alergia a la pulga, donde vemos la parte dorsolumbar en esta gatita, ¿sí? Afectada con alopecia, con un cuadro inflamatorio bastante marcado, y a las próximas visitas ya totalmente controlado. En esta visita se suspende el uso de medicamentos antipruritíticos, se sigue con el control de pulgas, se vuelve a programar para otra visita y vemos que mientras tengamos un control de pulgas marcado, vamos a lograr tener una estabilidad. Entonces, el control de pulgas estricto, que ahora tenemos una cantidad de productos muy novedosos y efectivos tanto para gatos como perros, se hace completamente necesario. Otro insecto que puede generar alergia es alergia al mosquito, ¿sí? En alergia al mosquito observamos una mayor inflamación en la zona de las pinas y de la zona del plano nasal, al igual que alrededor de los ojos. Muchas veces solo está localizado ahí. Por supuesto, en la historia clínica hay que preguntar si hay muchos mosquitos en casa, y hay que hacer un control de mosquitos y un control de inflamación. Se manifiesta más en la zona facial y puede haber lesiones muy marcadas, y por supuesto hacemos citología aquí. Puede haber una cantidad importante de eosinófilos con inflamación neutrofílica marcada, ¿sí? Y las infecciones secundarias son menos frecuentes. El gato tiene una tolerancia mayor a desarrollar piodermas, a desarrollar malacesia, aunque realmente sí hay. Entonces, en la citología, si vemos algo de carga bacteriana importante, pues hay que también tratar esa parte. Muchas veces no con terapia sistémica, sino con la misma terapia tópica puede ser suficiente.
Hay una lesiones que se denominan urticaria pigmentosa. Esto aparece en gatos alérgicos y en ciertas razas es más frecuente. La urticaria pigmentosa se caracteriza por lesiones papulares eritematosas en las diferentes áreas del cuerpo. Ha sido descrita más en Devon Rex y Sphinx, que aquí el paciente que tenemos es un Sphinx. En la citología de esto, ojo, no se asusten porque puede haber mastocitos, neutrófilos y eosinófilos, una cantidad importante, sobre todo mastocitos. La primera vez que vi hace tiempo esta enfermedad, recuerdo que me asusté y pensaba que era un mastocitoma y que estaba regado y que había múltiples nódulos. Por supuesto no se comporta igual clínicamente, pero sí tienes que tener en cuenta cómo lo diferencias de un mastocitoma. Primero, la población de mastocitos que vamos a encontrar va a ser más uniforme. Vamos a tener también una importante presencia de eosinófilos y, por supuesto, la terapia antialérgica suele reducir este tipo de lesiones que están muy asociadas. Y aquí observamos la población principalmente celular, en este caso son eosinófilos y gran cantidad de mastocitos presentes ahí en la diapositiva. Pénfigo foliáceo es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Se caracteriza por la creación de autoanticuerpos contra uniones desmosómicas. La cabeza está afectada en el 80% de los casos. Puede haber lesiones en pinna media que te pueden incrementar la sospecha, ¿sí? Cuando vemos lesiones similares o pustulares, o más bien costrosas, porque las pústulas son pústulas muy frágiles, en la parte media de la pinna te incrementa la sospecha. Puede haber lesiones simétricas tanto en zona del tronco, en el abdomen. Los pliegues y la cama de la uña, los pliegues del lecho unguial pueden estar afectados. Puede haber presencia de un material caseoso con gran cantidad de células acantolíticas y en muchos casos el diferencial puede ser difícil porque solo puede estar afectadas las patas. ¿Qué diferenciales tenemos cuando vemos un pénfigo foliáceo o como les dicen algunos pénfigo feliáceo por ser de gato? Alergias, parasitosis, dermatofitosis. ¿Sí? Aquí tenemos estas fotografías de pénfigo foliáceo, de zonas de ulceración, de costras. Y este es un ejemplo, este fue un paciente que tuve hace algunos años donde el diagnóstico era un poquito complejo porque las únicas áreas que tenía afectadas al momento de la consulta y por lo que era remitido era la zona de la cama de la uña y ni siquiera eran todos los dígitos, pero aquí podemos observar cómo a la exposición de la cama de la uña vemos este material caseoso, ¿sí? Como si fuera, no sé, como una especie de queso, y al limpiarlo vemos una zona de ulceración del lecho unguial. Y por supuesto en la citología vamos a ver una cantidad importante de células acantolíticas, de neutrófilos, como ya está mencionado anteriormente. Linfoma no epiteliotrófico, al igual que en perros, también ocurre en gatos con una frecuencia menor. Veo menos linfoma epiteliotrófico felino que canino, pero también nuestra incidencia y nuestra consulta de felinos es menor que la de caninos. Vamos a ver lesiones de erosión, de costras, de ulceración, algunas elevaciones en placa, ¿sí? Zonas alopécicas, puede haber por ahí prurito y por supuesto vamos a ver en la citología una cantidad de linfocitos o células redondas no tan diferenciadas. El diagnóstico definitivo es con histológico, pero en algunos casos la histología o la histopatología te puede dar una población no tan diferenciada. Esto se ve un infiltrado inflamatorio, un infiltrado marcado de células redondas. Y para esto, cuando ocurre que no hay una diferenciación característica y que te lo reportan como, digamos, tumor de células redondas, lo cual te deja igual, porque eso ya lo habías visto en la citología, pues tienes que pedir un estudio complementario que es la inmunohistoquímica. En este caso de este infiltrado inflamatorio que vemos aquí, que no está muy diferenciado, ¿sí? Hacemos la inmunohistoquímica y podemos observar CD3 positivo, esta tinción CD3 positiva que te da como resultado el linfoma de células T, linfoma epiteliotrófico en gatos. Hay que ser muy claro con el propietario y comentarle que en caso de que surja una situación de este tipo, donde el resultado histopatológico te arroje que no hay una diferenciación adecuada celular, puedes tener que recurrir a estudios especiales y que esto podría tener un costo extra. Entonces, si tú lo comentas desde antes, que a veces en estas situaciones puede haber
digamos, pedir una inmunohistoquímica, lo va a entender mejor cuando llegue a ocurrir. Vamos a algunos factores endocrinos y alopecia. ¿Sí? Tenemos que observar qué tipo de lesiones tenemos. Y bueno, uno de los principales factores que me gusta comentar cuando hablo de alopecia felina es que la primera cosa que tú debes diferenciar cuando tienes un paciente alopécico felino es si el paciente se quitó el pelo él solo o si se cayó. Es decir, si tienes una alopecia espontánea o una alopecia autoinducida. Y esto te da un abanico de posibilidades diagnósticas completamente distinta una de otra. Entonces, la primera pregunta a responder cuando tienes un paciente alopécico, ¿este pelo se cayó solo o el paciente se lo retiró por algún sobreacicalamiento, prurito, etcétera? Sin embargo, también podemos tener piel atrófica. Si tenemos piel atrófica, alopecia, hay que buscar signos sistémicos. Vamos a hablar de algunas situaciones que te pueden dar este tipo de lesiones cutáneas y que están asociadas directamente a enfermedades sistémicas. Y que de la mano, bueno, tenemos que entender que hay un examen físico y laboratorial que tenemos que hacer. ¿Sí? Aquí no nada más laboratorio clínico, sino también vamos a requerir en muchos casos imagenología, como radiografías, ultrasonido, tomografía o resonancia magnética para poder llegar al diagnóstico definitivo. Vamos a hablar primero del hiperadrenocorticismo o el Cushing felino. Muchos de estos gatos con Cushing felino tienen una diabetes mellitus concomitante, ¿sí? Porque hay una resistencia a la insulina y porque muchas veces una enfermedad llega a generar la otra. En un tercio de los casos con Cushing felino, con hiperadrenocorticismo felino, puede haber fragilidad cutánea y muchas de las lesiones, vamos a hablar de fragilidad cutánea, son lesiones iatrogénicas por el mismo manejo, porque la piel se arranca muy fácilmente y vamos a ver unas fotografías de fragilidad cutánea. Puede haber infecciones de la piel, de la cama de la uña, úlceras o lesiones que no cicatrizan fácilmente, porque recuerden que cuando hay un índice continuo alto de cortisol, corticoides, hay una inhibición de fibroblastos, lo cual retrasa la cicatrización. Una de las pruebas que podemos utilizar en felinos es la prueba de supresión de dexametasona a dosis bajas, pero hay una variante importante. Cuando tú haces la prueba de supresión de dexametasona a dosis bajas en perros, el cual requiere 8 horas que te quedes el paciente, y que tomes una muestra basal de cortisol. Después inyectes 0.01 miligramo por kilo de dexametasona y vuelvas a medir a las 4 y las 8 horas. En el gato es lo mismo, pero la mayor variante es que la dosis de dexametasona que debes de inyectar debe ser 10 veces mayor, es decir, 0.1 miligramo por kilo de dexametasona. Puedes utilizar también la relación cortisol-creatinina en orina, pero la colecta debe ser en casa. ¿Sí? Y también podemos utilizar algunas pruebas como el uso de una combinación de lo que es supresión de dosis bajas, damos la dosis de dexametasona y podemos colectar orina de 3 días, pero en casa para que tenga el menor estrés, y la orina captada por el propietario la tienen que llevar para el análisis de cortisol creatinina. Puede haber lesiones de abultamiento abdominal, atrofia cutánea. Vemos aquí como en esta flebectasia marcada, ¿sí? En gatos es menos frecuente la calcinosis cutis, pero en general vemos alopecia, piel adelgazada y estas lesiones de piel atrófica. Y por supuesto algunas asociación con poliuria, polidipsia y los signos clínicos que ya mencionamos, incluso revisar diabetes en estos pacientes es muy importante, ¿sí? Aquí está otro paciente con Cushing, con un gato con Cushing, donde vemos este adelgazamiento y hay una hiperextensibilidad cutánea muy marcada en estos pacientes. Aquí está el que les comentaba, es un gato con síndrome de fragilidad cutánea. Estas lesiones como arrancado de la piel incluso se generan durante la consulta. A veces solamente de envolverlos en una toalla o de manipularlos, te traes el pedazo de piel, o cuando los quieres canalizar, pones el catéter y el mismo catéter rasga la piel y la rompe porque está frágil como si fuera de papel. Y muchos pacientes con síndrome de fragilidad cutánea pueden estar asociados a Cushing, entonces tenemos que buscar esa relación. El hipertiroidismo felino
puede ocurrir entre los 12 y los 13 años, ese es el promedio, hay gatos más jóvenes que lo pueden presentar. Se debe principalmente a una hiperplasia adenomatosa o un adenoma tiroideo. 30% de los casos pueden presentar lesiones dermatológicas muy inespecíficas, pelaje hirsuto, alopecia, descamación. ¿Sí? Pueden tener algunas áreas de lesiones no particulares en toda la zona del dorso. El diagnóstico, bueno, en la mayoría de los casos se hace con medición de T4 total, una sola medición puede ser suficiente. Va a haber gatos que pierden peso, estén más agitados y la frecuencia cardíaca incrementada, que esto lo platicábamos en la parte del examen físico que estábamos haciendo muy exhaustivamente en felinos. El timoma, y vuelvo a lo del examen físico, recuerden que les comentaba que cuando auscultamos el tórax de un paciente felino y vemos por ahí que hay una parte importante como de amortiguamiento de los sonidos cardíacos o de los sonidos respiratorios, y sobre todo tienes una dermatitis exfoliativa, hay que sospechar de timoma. El timoma puede tener signos cutáneos previos a los signos de la neoplasia, es decir, va a tener primero lo de piel y lo respiratorio se va a escuchar relativamente normal. ¿Por qué? Porque muchas veces el tamaño del tumor es muy pequeño. Al haber una situación exfoliativa, descamativa, la malacesia puede ser un invitado que pueda aparecer por ahí. Entonces la citología de las lesiones puede identificar malacesia y también tiene que tratarse porque también puede ser un generador de prurito importante. Se cree que el efecto que se hace con el timoma y esta dermatitis exfoliativa tiene que ver con linfocito CD3 positivo en la epidermis. Se sospecha de estimulación de procesos mediados por células T. Y ya hablando de signos clínicos, los cuales les comentaba que pueden aparecer mucho después de la situación dermatológica, tenemos tos, disnea, anorexia o pérdida de peso. Y después de la cirugía, si se hace la cirugía de retiro del timoma, que esta masa está en el mediastino, puede haber una sobrevida del 74% durante 3 años después del procedimiento. Si hacen el procedimiento, el problema dermatológico se corrige, ¿sí? Se corrige al cabo de unas semanas. Entonces, esto es como se ve un paciente con una dermatitis exfoliativa por timoma, diferenciales en este caso, dermatofitos, notoedres, ¿sí? Son algunos de los que me vienen a la mente cuando veo pacientes con este tipo de lesiones. Puede haber eritema en máculas y parches que puede generalizarse. Puede haber una debris o material queratinosebáceo en áreas perioculares, periorales e interdigitales, oído externo o cama de la uña. ¿Sí? Puede haber costras y úlceras. Pioderma secundario o infección secundaria por la presencia de esta descamación. Ya hablamos de levaduras, pero también puede haber por ahí presencia de bacterias. Las lesiones empiezan en la cabeza. Sí, muchas veces hay que tenerlo también en cuenta, es una pista importante para este caso. Aquí tenemos otro paciente con una dermatitis exfoliativa por timoma, donde vemos lesiones de alopésicas, que también hay algo de exfoliación característica. Y bueno, esta es la imagenología de un paciente con timoma, donde vemos una masa en la zona del mediastino, la cual se observa perfectamente en la radiografía lateral de tórax y es perfectamente identificable. Entonces, con esto podemos hacer un diagnóstico bastante preciso de esto. Y bueno, lo que queda sería la terapia, que la terapéutica indicada sería retiro de la masa. Este es el paciente 5 semanas después del posquirúrgico, donde pueden ver que muchas de las lesiones se han corregido con la extirpación del timoma. Este es un reporte de un timoma en presentación inusual y la característica clásica es que en vez de ocurrir una dermatitis exfoliativa, ocurría una dermatitis más isquémica, como más similar a un síndrome paraneoplásico. Esta es una piel brillante isquémica y aquí podemos observar en la radiografía de esta publicación que hay una masa en el tórax, una masa de tamaño importante en la zona mediastínica. Síndrome paraneoplásico es otra de las situaciones que pueden ocurrir en gatos. Está asociado a malignidad, mayormente pancreática. ¿Cómo identificamos un síndrome paraneoplásico en gatos? Piel brillosa y lisa. Esa es una característica clave. Si tienes un gato con piel atrófica, lisa y brillosa, sospecha de síndrome paraneoplásico. En estos casos el pelo se depila fácilmente, hay unas áreas
de eritema, erosión similares y la piel es muy delgada y lisa, ocurre en pacientes entre 7 y 10 años de edad o más. La pinas y cabeza no hay lesiones o las lesiones son más tardías. Generalmente empiezan las lesiones en la zona del cuerpo y de ahí se van extendiendo hasta tener lesiones en la cabeza y la cara. Entonces primero vamos a tener lesiones en el cuerpo. La asociación mayor es a metástasis pancreática. En este caso tenemos ahí una metástasis en páncreas y vean las lesiones de tipo exfoliativas que vemos en este paciente. Incluso también tenemos afectación del hígado, entonces puede extenderse y tener proceso de metástasis. Tiene un adenoma pancreático, un adenocarcinoma pancreático mixto y vean cómo la piel está lisa, está alopésica, está como cicatrizal. Sí, obviamente hay alopecia y ya son lesiones más tardías en la zona de la cabeza y las pinas. Después de postquirúrgico, si es el caso que se pueda retirar y controlar el proceso neoplásico, puede haber regresión de las lesiones dermatológicas porque están directamente asociadas. Se cree que es un estado de estimulación inmunológica, no se entiende perfectamente cuál es el mecanismo del por qué se genera este síndrome cuando hay cáncer asociado. Aquí es otro paciente que tiene carcinoma hepático, es un síndrome paraneoplásico por carcinoma hepático. Y vean la lesión, piel lisa, eritematosa, alopésica, ¿sí? Marcada y extensa, principalmente en la zona de la parte abdominal. Y tenemos aquí otro síndrome paraneoplásico, en otro paciente felino, donde vemos piel lisa, brillante, y esto puede confundirse mucho con lesiones autotraumáticas. Por eso hay que observar si este pelo se cayó solo o fue retirado por el exceso de acicalamiento del mismo paciente. ¿Okay? Ya para terminar, los puntos clave en dermatología geriátrica en felinos son: hay que revisar de forma integral al felino geriatra. ¿Sí? No estamos hablando solo de piel. El diagnóstico que estamos empezando a ver en la piel dista mucho de lo que vamos a encontrar cuando hagamos la revisión exhaustiva. Puede haber múltiples síndromes asociados a la enfermedad que estamos observando ahí. Factores subyacentes de enfermedad y que puedan estar generando, por ejemplo, hablamos de la demodicosis, de cómo tiene un factor subyacente. Hay que monitorear los medicamentos de control, porque ese paciente puede no estar tan capacitado para recibir ciertos medicamentos por la situación de la edad o su situación interna. Entonces, el laboratorio clínico, no se nos olvide que va a ser parte fundamental del diagnóstico y del monitoreo de estos pacientes. Les agradezco su atención. Bueno, están mis datos ahí, tanto de email y redes sociales. Y bueno, espero que pronto nos podamos ver en un evento presencial a estar discutiendo algún tema de interés o simplemente saludarnos. Muchas gracias.